Eduardo y Daniel, un gusto, ¿eh? Hola, profe. Bueno, muchas gracias por atender un ratito nada más. ¿Va a ser la presentación dónde y, o sea, el espacio que es y en la calle, profesor? Sí, en la intersección de Rivadavia y 9 de Julio, en diagonal a la Iglesia de la Merced, donde era el partido intransigente. Ahí vamos a estar sobre la peatonal. Así que, bueno, presentamos este libro que nos ha costado bastante sacarlo en el tiempo, ¿no? Porque había problemas para investigar y demás. Estamos hablando de que presentamos este libro en el marco de la Feria del Libro Autogestiva, ¿no? Sí. Al no hacerse la feria oficial, un grupo de personas se movió con mucha seriedad y responsabilidad. Y bueno, y un poco somos parte de esta tradición libresca y cultural que tiene La Rioja, ¿no? Que viene desde el fondo de la historia, ¿no? Hay un verso de Martín Fierro que dice: más Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo. Y en La Rioja desde abajo es desde atrás, digamos, ¿no? O sea, estas 22 ediciones que tuvimos en la Feria del Libro, en realidad estaban sostenidas por todo ese bagaje cultural: Arturo Marazo, Ángel María Vargas, Joaquín B. González, Rosarito, Rosa Bazán de Cámara, y siguen la firma, como dirían en la televisión. Sí, y Rosarito, profesor, ¿es solamente lo que todos conocemos, la figura de los jardines de infantes, o dejó algo más que vamos a conocer a través de su libro? No, dejó mucho más. Está reducida su figura a los jardines de infantes, que no es un menor, Sí. porque a ella le costó, por ejemplo, ella estudió en la Escuela Normal de Paraná, fue alumna de una de las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento, ¿no? El loco Sarmiento quería traer 1000 docentes de Estados Unidos para formar a los docentes acá, porque el principal problema que había era el analfabetismo, ¿no? Digo, el principal problema que había para los que querían educar a la gente, ¿no? Porque había otros que querían que siguieran en la ignorancia. Bueno, Más o menos como ahora, ¿no? Sarmiento, Avellaneda, Joaquín, Urquiza, bueno, desde Belgrano, ¿no? Abogaban por esta educación laica, gratuita, universal, que no es menor, ¿no? Y bueno, imagínense, darle el alfabeto es darte la luz, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo tenemos tan normalizado que no lo valoramos, por supuesto, ¿no? Pero Rosarito es alumna de esta. Sarmiento solo logró traer 65 de los 1000 que quería, ¿no? 65 docentes, la mayoría mujeres, solo 2 varones, y Rosarito y otras alumnas están bajo la influencia de Sarah Chamberlain de Eccles, ¿no? Que es la que les transmite la necesidad de crear los jardines de infantes. A partir de ahí, ellas desarrollan una lucha de 50 años literal, ¿no? Del 1895 a 1945, y logran crear los jardines. ¿Por qué? Porque, como dicen ahora, no la veían ni la sociedad, ni las distintas clases políticas que se sucedieron, no veían la necesidad. Es más, había muchos fundamentos en contra de que vayan chicos, tan chicos, a la escolarización, ¿no? Entonces, cuando llega el peronismo, hay una coincidencia programática con Rosarito y sus amigas, y bueno, el justicialismo, que decía que los únicos privilegiados son los niños, y Rosarito, que toda su vida dijo que un país no puede ser grande si no atiende a su infancia, ¿no? Y en la década del 30... recordemos que ahí se escribió el tango Cambalache, la niñez era uno de los sectores más vulnerables por la crisis tremenda, ¿no? Entonces hay una sensibilidad respecto a la infancia, y el justicialismo va a crear jardines de infantes de todo tipo, maternales, fabriles. Rosario Vera y sus amigas tocan el cielo con las manos, porque no solo crean jardines, sino que se crea el sistema preescolar. Entonces el triunfo es completo, ¿no? Y son 50 años, pero como decía usted, es mucho más Rosarito que eso, ¿no? Es una de las mujeres, las mujeres en esta primera mitad del siglo, el único resquicio que tenían hacia la vida pública era la educación. Y Rosarito es una leyenda en vida, ¿no? Ella cumple todos los años de la carrera educativa. Se sabe poco, por ejemplo, que fue directora
en la Escuela Normal de Córdoba y después directora en la principal escuela normal del país, que era la número 1 en Buenos Aires, que todavía existe, que está por la avenida Córdoba. Y hasta ahí, más o menos 1916-17, ella le debe su carrera en gran parte a Joaquín B. González, ¿no? Porque González tenía un poder considerable y ahí no podía ni apagar la luz sin el poder político, ¿no? Más o menos como ocurre en todos los tiempos. Sí. Pero claro, González apoyaba porque, aún siendo distinto, ¿no? Porque Rosarito era católica, González era masón, no tenían coincidencias religiosas, pero González valoraba todo por su capacidad, ¿no? Independientemente de lo que de su ideología política. Así que González apoya a Marazo, a Rosario Vera, a Lugones, a todo lo que nosotros llamamos el universo gonzaliano. Pero después Rosarito hace su propia carrera, una vez que declina la figura de González y del roquismo, y se convierte en una leyenda en vida virtualmente, ¿no? En los años 30, ella muere en el 50, ya, por ejemplo, en Mendoza, en una biblioteca, le ponen su nombre, visitaba regularmente varias provincias, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja. Acá visitaba siempre, ¿no? Este libro, no sé si me están escuchando. No, estamos muy atentos, además, es una historia muy apasionante. Es más, mucho estamos descubriendo que más allá de los jardines, ¿no? Claro. Este libro nace porque me lo pidió el ingeniero Enrique Peñalosa Camet hace muchos años. Él me cedió el archivo privado de la familia, ¿no? Que es muy importante porque hay datos que son difíciles de acceder. Por ejemplo, una polémica famosa que ella tiene con no famosa, sino que no trasciende, con el obispo riojano Ferreira Reina Fe, que la critica. Ella era católica, ¿no? Como dije, y Ferreira Reina Fe la recrimina ya 6-7 meses del fallecimiento de Rosario Vera, porque, por ejemplo, una de las dudas historiográficas que teníamos es la afiliación política de Rosarito, ¿no? Y hay un capítulo en que se titula, entre signos de interrogantes, si Rosarito era peronista o los peronistas eran rosaristas. Bueno, ocurrió esto, ¿no? El peronismo riojano era rosarista, en el sentido de que trabajaban para ella, se la ponían en gran consideración, y bueno, se ve que este acercamiento programático molestaba a la iglesia, y el obispo Ferreira Reina Fe en el 49, ya a fines del 49, le envía una nota. Rosarito estaba dando cursos acá en la escuela normal, contratada casualmente por el gobierno justicialista de La Rioja, y le recrimina el escrito que ella hace sobre la oración a la bandera, ¿no? Hace un escrito, y el obispo le dice en una nota, esto obviamente decodificado, ¿no?, a nuestro lenguaje coloquial actual. El obispo le dice: mire, Rosarito, estuvimos reunidos con los obispos y vemos que usted le hace el juego a nuestro adversario, que era el Perón, ¿no? Estaba en el 49, porque usted usa el lenguaje eclesiástico para fines políticos, ¿no? Por ejemplo, el justicialismo a San Martín le dice el santo de la espada, hablan de funerales cívicos, y Rosarito le responde con una altura, pero con una dureza impresionante, ¿no? Como diciendo: mire, yo tengo mucho trabajo para perder el tiempo en esta estupidez, y acá no hay ninguna blasfemia, porque cuando yo digo mi madre es una santa, ¿estoy blasfemando? No, estoy usando el lenguaje coloquial, común, corriente. Así que bueno, Rosarito, católica de pie a cabeza, se enfrenta con su propia iglesia. Tiene que haber sido una conmoción para ellos, ¿no? Y eso únicamente lo pudimos saber con el archivo de la familia, ¿no? El archivo privado. Así Sí. que, Profe, como esta, tiene muchísimas aristas, ¿no? profe, y cuando usted menciona a Sarmiento y a Rosarito, que se nota que estaban adelantados a su época, por la enseñanza que quieren implementar, fueron resistidos, ¿verdad? Muy resistidos. Sí, No sí, solamente sí. por la iglesia.
Usted dice la enseñanza esta laica. Ese tipo de enseñanza, traer maestros de afuera. Roca lo expulsa al nuncio apostólico porque en Córdoba combaten a las maestras norteamericanas. En 24 horas lo expulsa del país. Roca al nuncio apostólico por atacar a las maestras, ¿no? Y a la educación que las llamaban las escuelas sin Dios. Y aquí en La Rioja crean la escuela en el 1884, y se niegan los riojanos a hacer, porque bueno, había unas maestras norteamericanas que eran de religión protestante, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ellos los culminan, ¿no? Dicen, bueno, si los riojanos no quieren escuela, la llevamos a otro lado, y ahí el gobernador Gaspar Gómez interviene y recién empieza el ciclo lectivo tipo agosto, ¿no? Y porque había resistencia del catolicismo. La propia Rosarito, cuando era niña, no la envían a la escuela normal, sino a una escuela privada en San Juan, que no era privada en el sentido que la conocemos hoy, ¿no? Eran unas maestras de apellido Villascusa que enseñaban en la casa y demás. Pero después, a Rosarito y su tía, porque Rosario es huérfana de muy chica, de padre y madre, la cría la tía Jesús Peñalosa, la envía ya a la escuela normal y de acá va a Paraná y adhiere a esta educación impartida por protestantes y por Sarmiento y demás, ¿no? Que ahí vemos como Rosarito parienta, tiene la misma sangre de Ángel Vicente Peñalosa, son de la misma zona, tienen apellido, está muy clara la filiación parentesco, y ella lo defiende a Peñalosa, por supuesto, a su familia, a la gente de los llanos, el estilo de vida, y la lastimaba mucho las palabras de Sarmiento, ¿no? Que decía que los llaneros, así le decía Sarmiento, los llaneros solo están contentos cuando tienen algo para comer, decía Sarmiento, y esa frase en particular laceraba a Rosarito porque ella hace como 3 o 4 artículos en la prensa refutándolo a Sarmiento, ¿no? De hecho hay un capítulo que se llama Rosarito refuta a Sarmiento. Pero ella valora, digamos, el otro tema, ¿no? Que la educación y demás. Hace poco, no tampoco, 10, 15 años, se filmó una película acá que se llama La Maestra Normal. Sí. La Maestra Normal está basada en una novela de Manuel Gálvez, y la Maestra Normal, la protagonista de apellido Racelda, nace en Nonogasta, o sea, muy simbólico, ¿no? Del pueblo de Joaquín B. González, se hace escuela normal, y este es una diatriba, el libro contra el normalismo, ¿no? Escrita por Manuel Gálvez, escritor católico, y entonces él ahí plantea el conflicto que obviamente está oculto, ¿no? Que no lo vemos porque terminó en el siglo XIX en Argentina, y él plantea, ¿para qué queremos que todo el mundo sepa leer y escribir? Si lo único que necesitan saber leer y escribir somos nosotros, es decir, la casta, digamos, ¿no? Que nosotros vamos a poner ingenieros, arquitectos y los demás, los albañiles, los mineros, los obreros, no necesitan estudiar, ¿no? Qué locura eso, qué feo eso. Claro, porque cuando nosotros decimos la escuela normal, la ley 1420, el triunfo de la educación gratuita, universal, obligatoria, esa es la que triunfa, pero ¿cuál es la que pierde, no? Siempre nos olvidamos de quienes fueron derrotados, y los que eran derrotados lo decían así con todas las letras. Bueno, Argentina es el primer país en desterrar el analfabetismo, y fíjese usted que hoy en Chile tenemos un presidente, Boric, que es producto de la lucha por la educación que la Argentina resuelve en el siglo XIX, sí, ¿no? Obligatoria, gratuita, sí, universal. Claro, porque eso hay que aclararlo siempre, ¿no? En casi todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, la educación universitaria se paga, y se paga. Hay familias que ahorran toda la vida para mandar a los hijos a la universidad, se paga. Y en Chile hay créditos que pagan durante toda la vida, claro, después, una vez que egresan. Y por eso tenemos acá tantos brasileños, alumnos y chilenos. Bueno, es uno de los grandes méritos que hizo Argentina, desterrar la educación, ¿no? Una educación que viene Belgrano, digamos, para citar uno, cuando a él le pagan 40.000 pesos, que eran como, no sé, 80 kilos de oro, creo que por las batallas de Salta y Tucumán,
no cobra eso, sino que lo destina a escuelas que se han hecho después, 4 escuelas, ¿no? En Tarija, Tucumán, Santiago del Estero, y que algunos se terminaron hace poco de hacer. Sí. Es decir, la apuesta de estos hombres y mujeres por la educación pública es fenomenal. Imagínense a usted que le quiten el alfabeto, ¿no? Nos quitan todo, Sí. digamos. Profe, Sí, una duda. Porque usted recién dijo la presentación del libro que es hoy en el Partido Intransigente, porque bueno, no se hace la nacional, ¿era nacional la del libro, la del Paseo Castrobarros? Sí, la Feria de La Rioja era virtualmente nacional porque venían siempre de todos lados, incluso llegó a ser internacional. Mi duda es esta, profe, la plata para hacerla, ¿la ponía la provincia o venía de Nación para hacer la Feria del Libro? No, yo creo que ponía la provincia. Listo, está bien. Bueno. Y era una de las más importantes del país porque después de Córdoba y Buenos Aires, esta era muy... es porque el mérito que tuvo esta feria es que la gente de La Rioja se apropió, ¿no? Nosotros visitamos casi toda la feria del país, no tiene nada que ver. La de Tucumán es muy chica, Santiago del Estero creció hace poco, la de Catamarca también. Acá era una fiesta, ¿no? O sea, mucha gente, muchos libros, mucha venta. Así que bueno, es una pena, pero esta reacción que tuvo mucha gente de hacer otra feria autogestiva, la verdad que la han hecho con mucha seriedad, con mucho compromiso, y como le decía, hay una tradición cultural y libresca en La Rioja, ¿no? Desde Sí. luego, que hace que esto va a seguir, por supuesto, de otra forma, ¿no? Pero va a seguir. Bueno, profesor, todos los éxitos, muchísimas gracias por la charla y bueno, seguramente ya le vamos a leer el libro este fin de semana. Ya se está gustando, le digo así. No, sí, no, ya le vamos a leer el Bueno, libro. tiramos el chivo acá, es obvio, pero prepare una segunda edición, ¿eh? No, ya lo vamos a comprar un libro, vamos a Prepare una segunda colaborar con edición. la causa, porque usted es muy gentil con nosotros. Muchas gracias y que nos encontramos. Hasta luego. Que tengan una feliz tarde. Hasta Chao, luego. profe. El profesor Roberto Rojo, que en un ratito nada más presenta su libro.